Está Luisa Fernanda. Luisa Fernanda está presente. Sandra Elena. Rubén. Ana María Arce. Leti Barberena. ¿Está? ¿No? Sí, soy yo, presente. Ok. Gracias, Leti. A ver, hoy es 22. Está María de Jesús Camacho. Margarito Casilla. Javier Chávez. Presente. Presente. ¿Quién dijo presente? Javier. Ah, bueno. ¿Quién dijo presente? ¿Javier o Margarito? Javier Que no los Chávez. veo. Javier ¿Javier? Chávez. Ok. Gracias. Alma Leticia Chinas, ¿está presente? Sí, presente. Gracias. Rafaela del Toro. Rafaela, ¿está? Estoy duplicada, pero Ah, ok. Gracias. sí estoy, perdón, ya. Muy bien. Ya la registré, gracias. Ok, Rosa gracias. María Díaz de León, Díaz de León, Rosa María, ¿no está? Ok. Betty Díaz Otero. Betty, ¿no? Margarita Espejel, ¿no está presente? Juan Figueroa. Teresa Figueroa. María Teresa García. Presente, maestra. María Teresa. Sí, maestra. Gracias. Delia Gómez. Margarita González. Elizabeth Guerrero. Leticia Gutiérrez. Tere Margarita González, presente. Ok, gracias. Elizabeth Guerrero, ¿no? Leticia Gutiérrez. Juana Macías. María Concepción Márquez. Leticia Núñez. Presente, María maestra. Leticia Núñez. Marta. Gracias. Ah, ajá. Belén Ocampo. Presente, maestra. Gracias. María de Jesús Orozco. Presente. Gracias. Engracia Ponce. Lilia Patricia Quintanilla. Georgina Alejandra Ríos. Esperanza Sánchez. Sí, presente. Gracias. Patti Sánchez. ¿Dónde ¿No estoy? está? Patti Sánchez no está. Roberto Tafoya está. Georgina, ¿Alguien me presente. faltó? Roberto Ok, Taboya, presente. a ver, vamos por parte. Roberto, ok, gracias. Presente. Y Georgina, presente. Sí, ya le registré eso. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que haya llegado después de que haya nombrado lista? Que no esté presente.
Ok, igual al final vuelvo a pasar a ver si llegaron. ¿Ok? Déjenme ir compartiendo la presentación en un segundito. Fernanda dice que no se puede conectar. ¿Qué dificultades tiene? No lo sé, nada más me dice que está teniendo problemas nuevamente para conectarse. Ok, vamos a dar Gracias. sí terminamos de ver el módulo 1, ¿verdad? La semana pasada, la última clase que tuvimos. Sí, maestra. Ok, también revisaron que ya les compartieron el libro completo en el grupo de WhatsApp. Sí, sí, ya no lo Ok, compartieron. Ya está listo ahí. perfecto, perfecto, pues ya los tenemos. Somos muy poquitos ahora. A ver, a ver. Somos 16, maestra. Sí, y en la lista tengo 31. Ya se abrió. Déjenme ¿Es para hoy? compartirles ¿A qué hora? la pantalla. No, pero Ujú. es que junte todo, la constancia y todo eso. ¿Tú lo puedes bajar? Micrófonos apagados, por favor, para Y no sé, evitar ya no, no se tiene interferencias. que ir tenemos que llevarlo ahí al SAT. Lo voy a hacer hoy. Digo, podría hacer ahorita, mañana, pasado. Ok, ahí va. A ver si puedo compartir pantalla. Excelente. Sí puedo. Me dicen si pueden visualizar la presentación. Sí, ya se ve, maestra. Ok, ¿quién me hace un breve resumen de la última clase que tuvimos para volver a entrar en materia? ¿Quién se anima? Bueno, ¿Quién dice vimos yo? la, A ver, las funciones del cerebro, cada parte del cerebro, que es lo que nos sirve para la memoria, para el aprendizaje, para visualizar lo que estamos, las distancias de alguna cosa, la atención que debemos de poner para poder recordar lo que estamos aprendiendo. muy Y bien. lo que falla a veces cuando hay enfermedades como el Alzheimer, que alguna parte del cerebro deja, está funcionando menos. Entonces, por eso hay a veces pérdida de memoria. Ok, ¿Y qué muy más bien. vimos? ¿Qué más? Y cómo las neuronas se pues trabajan entre ellas para podernos ayudar en todo lo que vemos, hacemos. Ujú, muy Déjeme bien. ver qué Gracias. más. Sí,
¿Alguien más quiere complementar lo que Yo, compartió maestra, Belén? A ver, díganos. Rafaela, Ujú. vimos pues las partes del cerebro, cómo se divide y también cómo se relaciona con las zonas con las cuatro zonas que conocimos bueno, del conocimiento, ¿sí? Ujú. Zonas Este, del conocimiento. fueron las cuatro: cabeza de información, gusano pantalla, bueno, que comúnmente se les llama, estrella artista y el gato creativo, de eso Ok, recuerdo. Y muy bien. sí, pues mi participación y la relacionamos en cuanto, como les digo, a la división del cerebro, con los lóbulos, con el lóbulo. Ujú. Sí, bien, Excelente. No, pues mm, muy bien. gracias. Bueno, pues gracias por su participación. El día de hoy vamos a revisar el módulo 2 que corresponde ahora sí a ver, creo que sí, sí. Ah, sí, también dejamos tareas, ¿verdad? Dejamos algunas lecturas y algunas tareas. ¿Tuvieron Sí, oportunidad de revisar estas actividades? Sí, sí, maestra. Ok, vamos a revisar cómo nos fue. ¿Ok? Bueno, este módulo se llama Funciones Cerebrales y Enfermedad de Alzheimer. ¿Qué vamos a revisar? Pues vamos a hacer ahorita ya lo hicimos, una breve revisión de la última sesión y vamos a revisar las actividades que se dejaron en casa para ver cómo les fue, cómo las hicieron y si quedó alguna duda. También vamos a hablar particularmente de la demencia tipo Alzheimer, o sea, su prevalencia, sus causas y sus tipos. Vamos a hablar de cómo vemos al cerebro y a la función cerebral, cómo el cerebro cambia cuando hay una enfermedad como la enfermedad de Alzheimer. Y también, pues por último, las tareas y las lecturas correspondientes a este módulo para la próxima semana. ¿Ok? Sí, Como está bien ya me bien. dijeron, el repaso pues consistió en esto, ¿no? Que la semana anterior revisamos 4 funciones, 4 zonas del conocimiento, si así las llamamos, en las cuales pues sí hablamos de que el cerebro no se puede dividir o no podemos decir que las áreas cerebrales o funciones son específicas de un área cerebral, sino que todo el cerebro funciona en conjunto. Sin embargo, pues para fines prácticos estamos utilizando esa clasificación, ¿no? Que son las diferentes áreas del cerebro y zonas del conocimiento para fines prácticos, repito, ¿ok? Y bueno, entonces, para esto vamos a repasar esas 4 zonas que me dijeron, que bien dijeron: memoria y aprendizaje, lenguaje, visual, espacial y motora, y atención y resolución de palabras. Y cada una de esas áreas pues tiene un personaje, ¿no? Memoria y aprendizaje, cabeza de información; lenguaje y gusano palabra; visual, espacial y motora es estrella artista; y por último gato creativo, que es atención y resolución de problemas. El día de hoy nos vamos a concentrar más a la cabeza de información. Ok, también vimos el cerebro, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos este ejercicio donde en su libro eh, completaron las áreas de cada una de esas zonas que está marcando el cerebro? Mm, Ok, Sí, Sí. muy bien. Ok, ahora sí vamos a revisar. ¿Quién quiere comentarme sobre las lecturas? ¿Qué, qué les pareció interesante? ¿Qué dudas les surgieron sobre esta lectura sobre los hechos del cerebro y la historia del Alzheimer? ¿Quién quisiera compartirme su opinión? bueno, a mí me pareció muy interesante de la paciente que vio Louise Alzheimer tan, tan joven, que estaba muy joven, la mujer de 57 años de edad, y empezó a deteriorarse. Él, un médico alemán, eh, Ajá. que le empezó a observar, que empezó a olvidarse de los nombres, hasta de su esposo, únicamente decía el nombre de ella, y que le estuvo observando durante muchos años hasta que la mujer
necesitó que la alimentaran, que la atendieran completamente. Y lo que hizo fue el hacer una biopsia cerebral y las laminillas, lo interesante es que se guardaron en Alemania, en un hospital, no sé, y no se vieron hasta después de 40 años y se encontró la degeneración típica del Alzheimer, que son las neurofibrillas, los óvulos, y la falta de proteínas, y que, bueno, hasta ahora no se sabe exactamente la causa, hay factores predisponentes, pero el diagnóstico eh, se hace únicamente a través de una biopsia cerebral. Y bueno, entre lo que nos mandó me llamó mucho la atención que pone entre los factores predisponentes la hipertensión, la diabetes. No sé si en la hipertensión se refiere a que pueda haber a un momento en que aumenta mucho la presión arterial, un infarto cerebral o una hemorragia como factores predisponentes. Porque bueno, lo que yo he leído que lo más frecuente y lo que ustedes también mencionan son los traumatismos cráneocerebrales, una de las causas más frecuentes. Obviamente también pues la alimentación, el exceso de carbohidratos, de grasas, que se está viendo últimamente, la falta de ejercicio, el no ejercer las neuronas, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Lo que usted explicaba en las clase anterior de que así como ejercitamos los músculos, hay que ejercitar también las células del cerebro. Y la tarea que nos dejó de ver los cuadros que hay, cuántos cuadros son, qué significa el ácido acetilsalicílico, el ángel de la independencia, la cuaresma, qué significa. Y bueno, es muy interesante y nos sirve de repaso relacionarnos, relacionarlas con las áreas del cerebro, ya sea el, la cabeza de información, la estrella, y que como cada uno de ellos está relacionado con cada lóbulo, si es el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, el lóbulos parietales, eh, y bueno, todo esto es bastante interesante, muy vasto. Y después los crucigramas que hay que ejercitar, que debemos de ejercitar para eh, hacer un ejercicio para las neuronas, ¿verdad? Ujú. Pues excelente aportación, Leti. ¿Alguien quisiera complementar o dar su opinión? Hola, buenos días. ¿Me escucho? Buenos días, sí. Ah, es que acabo de ingresar, no había podido. Soy María Concepción Márquez. ¿Dónde me registro? A ver, déjeme. María Concepción Márquez Moctezuma. Listo, ya. Gracias. Muchas gracias, maestra. Buenos días a todos. Gracias, sí. Maestra, ¿Alguien más quiere compartir? Sí, bien. Rafaela. Adelante, a ver. Y fíjese que estuve haciendo lo de la actividad de la página 12, pero tuve problemas, ¿sabe? Me cuesta trabajo. Eso no supe cómo lo del el anagrama, cómo resolverlo, pero yo no tenía Vámonos, vámonos por partes. Ahorita, compartir. primero vamos a comentar las lecturas aparte de la aportación que nos dio Leti. No sé si alguien más quiera dar su punto de vista sobre las lecturas, Espero, sobre gracias. dudas. Ahorita vamos con los ejercicios. Bueno, maestra, a mí me gustaría Sí. comentar la maravilla que tenemos por cerebro, siendo un órgano que pesa menos de 1,5 kilos, todo lo que almacena, lo que puede realizar es, no recuerdo ahorita, pero sería del tamaño, una computadora del tamaño de no sé qué, enorme para poder realizar todas estas funciones. Creo que no les sacamos todo el jugo que podríamos, porque es una maravilla el cerebro. En realidad podemos hacer tantas cosas, recuerda todo, es como organiza,
no sé, yo estoy fascinada con el cerebro, maestra. Todos los datos que vienen aquí, todo razona, plantea y sobre todo lo que dice, ¿no? El cerebro, pues capta el humor, pero no tiene sentido del humor, ¿no? Es cierto lo que le decimos a nuestro cerebro, es cierto, se lo cree. Entonces, pues es maravilloso esos datos que tenemos sobre el cerebro, ¿sí? Me encantó. Ujú. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere dar su punto de vista o sus dudas? Creo que No, Maestra, sí. a mí me llamó mucho la atención en la lectura que nos menciona que no es, que lo vemos, o sea, lo que es el Alzheimer como una enfermedad. No lo vemos como un proceso de envejecimiento de nuestro cerebro. Eso en general, bueno, porque pues hice la lectura, pero eso me llamó mucho la atención porque muchas veces he oído comentarios de que porque ya está uno en una edad avanzada, tendríamos el problema. Y ahorita pues me queda más claro con la lectura que entonces es una enfermedad. De hecho, en la semana vi una película que está en Netflix de una chica que es una película turca donde ella muy jovencita, o sea, ella tiene una actividad muy bonita en cuanto bueno, como la presentan en la película, y de hecho, de todas maneras, ella tiene, o sea, le llega a pasar este problema de la enfermedad del Alzheimer, ¿sí? Y pues, o sea, ahí pasan todas las etapas, ¿no? Luego les comentaré si les interesa el nombre, porque acaba de salir ahorita en Netflix en el 25. Ay, a Y, mí o sí sea, me interesa el nombre, perdón. ándale, pues sí. Entonces, Se los haga de comparto. cuenta que hasta incluso ella se retira de todos sus familiares, se va a un lugar muy lejos y ella está en un proceso como de, ¿cómo se dice? Porque no quiere ser un cargo, pues una carga para sus familiares, pero al final la encuentran porque ella, por medio de un artista, pero ya ella, hacía, ¿cómo se llama? Componía canciones. Y entonces haga de cuenta que se me hizo súper interesante y ahorita con la lectura que hice de lo que usted nos proporcionó, me doy cuenta exactamente que no es porque estoy ya grande de edad, voy a tener este problema de mis neuronas. Me imagino que tiene que ver, como usted nos mencionó en la clase pasada, que tenemos que pues nosotros trabajar nuestro cerebro para que no, pues no sé, que no llegue a ese proceso de envejecimiento, bueno, que las neuronas tengamos problema y podamos adquirir, pero es una enfermedad, no es un proceso degenerativo por la edad. No sé si es mi aportación es bien y las dudas que me nacieron por esa parte y pues que la película me hizo ver exactamente pues más aspectos y todos los procesos que esa persona tiene y no era grande la persona, era muy joven. Entonces, bueno, muchas gracias, maestra. Gracias, pues se comparte la película al grupo para que la revisen. Y ahorita la los voy que a estén interesados. buscar para Muy compartírselas. bien. Vale la pena. Gracias. Gracias, pues gracias por sus aportaciones. Ahora sí, vamos a revisar estas preguntas que pues también eran parte para que usaran o que ustedes dijeran qué zona del conocimiento o zona del cerebro era la que estaba implicada en la respuesta a estas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se le conoce popularmente al ácido acetilsalicílico? ¿Qué respondieron ahí? Pirina. Aspirina. Ajá, ¿y qué zona del conocimiento usaron? Es cabeza de información, ¿sería? Ok. Cabeza de información. ¿A qué zona del cerebro? Sí, ¿qué zona de conocimiento se utilizó?
Bueno, yo le puse memoria y aprendizaje. Sí, Ajá, No lo sé. correcto. información. Ujú. Ok. El lóbulo temporal. Y la segunda pregunta, ¿cómo se llama el famoso monumento con una estatua de la Victoria alada que conmemora la independencia y se encuentra en la Ciudad de México? ¿Qué El ángel de respondieron? la independencia. De la El independencia. El ángel de la Ah, sí. independencia. ¿Y ahí qué zona de conocimiento utilizaron? La misma. La misma, cabeza Memoria y de aprendizaje. aprendizaje. Ok. ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo? 1000. 1000. Gramos. ¿Y qué zona utilizaron? ¿También? Memoria y Igual. aprendizaje. Ok. La penúltima, ¿qué se celebra en la cuaresma? Semana Santa. La pasión de Cristo. Yo la Y la muerte crucifixión de de Cristo. Jesús. Yo le puse Ok. pasión, la pasión de Cristo. Ok, igual, ¿qué zona del conocimiento utilizaron? La Memoria y misma. Memoria y aprendizaje. aprendizaje. Y la última, ¿qué significan las letras I? Instituto Mexicano del Seguro Social. Social. Ajá. Y la misma. ¿Qué Sí, usaron? la misma. La misma, La misma. exactamente. Ujú. Sí, la zona de conocimiento mayormente empleada aquí es esa, la memoria y el aprendizaje o cabeza de información. Ujú. Excelente. Ahora sí, sobre esta me decían que tenían duda, ¿no? Que Sí. dice, no, no era esa. No sé Ok, cuál. aquí les pedía cuántos cuadros identifican. Las Ujú. respuestas son 11. ¿Alguien encontró menos o encontró más? Nueve. Yo encontré Yo 10. nueve. Yo ¿10? 9. Ok, bueno, ¿y qué zona de conocimiento utilizaron para poder identificar todos los cuadros? Espacial. La espacial. Visual y Atención, espacial. Exactamente. atención y resolución de problemas. El Resolución. lóbulo Visual Es frontal. la y espacial, ¿no, espacial. maestra? Sí. Es la Se espacial. utiliza más, memoria espacial, exactamente. Espacial. Bueno, Sí, memoria no, sí. más bien. Visual y Visual y espacial. espacial. Visual y Visual y espacial, espacial. exactamente, porque se trataba, pero la atención también está implicada, o sea, aunque todavía no la hemos revisado, sí está implícita ahí, porque necesitamos ver muy bien la imagen, o sea, de verdad atenderla para identificar los cuadros. Pero sí, si nos vamos como al sentido de una zona en particular, pues podríamos decir visual y espacial, ¿no? Justo para identificar Maestra, todos los cuadritos. ahí Mi cuando, vida. ahí cuando dice Digo, que son 11, pero dice cuadros, unos para mí parecieran rectángulos. Sí. Ángulo. No sé si esos entran como No, cuadros. no, tienen que ser cuadros, Tiene que ser cuadros, cuadros porque pues no me da sí, tampoco ni los 11. pero hay más, o sea, hay 11, o sea, sí, Son, hay unos ah, que como que se sobreponen, entonces se ujú, cuentan como independientes de todas formas. Ahí Maestra, pues lo que pueden hacer es marcarlos con color para identificar todos, ¿sí? todos. marca el Sí, recuadro está bien. blanco. Aplica el recuadro blanco. No, solo los del cuadrado. Ok, solo los negros. Bien. maestra, Ujú. porque incluso en el cuadro pequeñito tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos ahí, casi ahí se van todos, muchos. Sí, En el sí, cuadrito entonces pequeño, les en digo, el recuadrito pequeño. Ujú, gracias. sí, ok. Bueno, para tener más actividades así. Y el último, esta es la que me decían del anagrama. Yo Dice, sí, ¿cuál de estos anagramas no pertenece al grupo? ay, Primero El tenían que ordenar cepillo. las palabras. Sí. A ver, ¿alguien quiere explicar? Cepillo. Sí. Primero se A ordenan ver, las palabras que no están en un ok, orden. Sí. ok. Como la Letras. primera, pues ya está cocina, sala. Mm, Y el que no pertenece es el cepillo. Sí. ujú, Ahí yo puse atención y resolución de problemas, lóbulo frontal. Ok, ujú. exacto. Ok, sí, primero, como bien les dijo, hay que ordenar las palabras. Un anagrama consiste en eso, ordenar palabras y aparte identificar aquella palabra que no pertenece al grupo de NG. palabras. O sea, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la categoría o a qué categoría pertenecerían las palabras? A una A casa, una a casa. Áreas de A la las casa. áreas de casa. la Ajá, casa. y el cepillo, Pues pues no es no es es un un área. instrumento, Ajá. exactamente. Ujú. Ajá. Sí. Entonces aquí
estoy de acuerdo con la resolución de problemas, pero también usamos el lenguaje, porque Ujú, tenemos que saber qué significa cada palabra, ¿verdad? palabras. Ujú. Muy bien. Cepillo no es no pertenece a este grupo y es lenguaje y atención o resolución de problemas. Muy bien. Maestra, una Bueno, hasta aquí duda. con las Bueno, actividades. Sí, puedo dígame. hacer una pregunta antes de pasar a ese que le Sí, sí, decía sí. que tuve bastante problema, pues, para lo de anagramas. Tiene uno, o sea, las personas que ya lo identificaron son cuando ellas tienen desarrollado esa parte en Eh, cuanto a hacer actividades al respecto, o cómo, porque yo desde la otra que dijeron, no sé, de la que resolvió uno de mis compañeros, ¿se acuerda que mencionó la ujú. de la única para la que salió de este tipo de resolución? Romeo y Entonces, Julieta. ándale, Romeo y Julieta, sí. Entonces tiene que ver que tengamos tengamos que desarrollar esto de alguna manera, porque la verdad ni para Sí, nada. Yo veía, sí, o sea, puede ser que tenga mayor entrenamiento en ese tipo de actividades o que tenga mayor facilidad, o sea, pero se puede entrenar, o sea, puedes seguir haciendo como ese tipo de actividades, buscar en internet anagramas o actividades de resolución de problemas y entrenar la función cognitiva. ok, Ujú. perfecto, gracias, maestra. No hay nada. Ok, entonces vamos a pasar al tema de hoy. Bueno, esto sigue siendo un breve repaso. Si nos acordamos, vimos que hablamos de la enfermedad de Alzheimer o la demencia tipo Alzheimer, ¿no? Dijimos que es una enfermedad cerebral que causa problemas con la memoria, la forma de pensar y el carácter o la manera de comportarse. Y esto pues va a repercutir o afectar la vida diaria de quien lo padece. Esta enfermedad no es una forma normal de envejecimiento, porque luego decimos, es que todos vamos a tener Alzheimer, todos los adultos mayores van a tener Alzheimer. No, podemos envejecer sin enfermedad. Entonces, esta es una enfermedad que pues puede ocurrir, nada más. Pero lo que hay que resaltar aquí es que la enfermedad de Alzheimer no es solamente una enfermedad que pertenece a grupos de edad avanzada. Aunque sabemos que el principal de riesgo conocido para desarrollar este tipo de enfermedad es la edad, la mayoría de las personas con Alzheimer tienen alrededor de 65 años o más, ¿no? Que tampoco podemos decir que 65 años ya es una edad avanzada. Todo ¿Ok? bien. Ujú. Pero el Alzheimer no es solo una enfermedad de la edad avanzada. Más del 5% de las personas con esta enfermedad o que podemos decir que tienen la enfermedad de Alzheimer, más del 5% parecen que se dan de forma temprana. Si se acuerdan con la lectura de la paciente del doctor Alzheimer, pues ella tenía menos de 65 años, ¿no? Entonces, es un tipo de enfermedad que también les puede dar de forma temprana. Puede aparecer frecuentemente a los 40 años y 50. Lo que hay que resaltar aquí es que el porcentaje es mucho menor. O sea, es más común ver pacientes con Alzheimer en edad avanzada que en una edad temprana, pero puede ocurrir. Es por eso que les decía que el concepto de demencia senil ya no es correcto, porque senil hace referencia a una edad avanzada y la enfermedad no es exclusiva de ese sector. Ok. Maestra, ¿Cuáles son? Sí, dígame. una pregunta. ¿La Dígame. enfermedad de Parkinson tiene alguna relación con el Alzheimer o con la demencia senil desde el punto de vista de la cuestión de los problemas del cerebro? Demencia senil es un término que no existe, ¿ok? Para empezar. La demencia senil se utilizaba de esa forma porque las personas que llegaban a tener algún tipo de demencia eran adultos mayores. Pero, por ejemplo, el Parkinson es una enfermedad que puede dar de forma temprana. Entonces, no es correcto llamarle demencia senil. La demencia hace referencia a una etapa de la enfermedad
en la cual ya hay mucho deterioro o ya hay muchos síntomas relacionados. En ese sentido, Parkinson y Alzheimer, o sea, no son lo mismo, pero pertenecen al tipo de enfermedades neurodegenerativas. Pueden tener síntomas parecidos, no iguales, porque pues la enfermedad de Alzheimer se caracteriza más por desorientación, problemas de memoria de forma temprana, y el Parkinson, pues sabemos que la característica principal son problemas motores. Sin embargo, como hay una degeneración también a nivel cerebral, pueden ocurrir otro tipo de problemas, como dificultades en la memoria, en el lenguaje, o sea, depende dónde esté provocando daño la enfermedad. ¿Sí? Yo me preguntaba, porque la semana pasada a mí me han ratificado que yo tengo principios de Parkinson. Yo soy diabético, hipertenso, y esto ahí precisamente, digamos, pues, no sé, pienso que en un momento dado a lo mejor se puede relacionar con la otra enfermedad de Alzheimer o algo así. ¿Cree usted que sea No, posible? no, porque son mecanismos diferentes. O sea, son enfermedades neurodegenerativas, pero son mecanismos distintos. En la enfermedad de Alzheimer hay un proceso, pues, patológico muy marcado de neurodegeneración. Y en el Parkinson no. O sea, el Parkinson pues, es diferente la sintomatología por la que se pasa. Eh, Ocurre más lento, digámoslo así, es más controlable. Y en la enfermedad de Alzheimer, pues, no tenemos un tratamiento como tal que vaya a curar a las personas, ¿no? Pero si la preocupación es esa, que el tener Parkinson pueda desencadenar Alzheimer, no necesariamente. Yo le mencionaba porque el neurólogo que me había atendido en aquella ocasión me dio un medicamento que es Ujú. precisamente para combatir el Alzheimer, o sea, dentro precisamente de los que también son exclusivamente para Parkinson. Y de ahí viene la duda que también, digo, ¿cómo me da medicamento para Alzheimer, siendo que usted misma menciona que no tiene ninguna relación? Pero es que no hay un medicamento tal cual para el Alzheimer, son medicamentos para síntomas y como hay síntomas que se comparten, es por eso que le pudo haber dado el medicamento. Pero esto no quiere decir que usted vaya a desarrollar enfermedad de Alzheimer. O sea, a lo que voy es que son mecanismos distintos, pero comparten alguna sintomatología. Entonces, se puede llegar a confundir el decir, me dio medicamento para el Alzheimer, pero es que no es para el Alzheimer, es para un síntoma del Alzheimer que puede también ocurrir en el Parkinson. Pero estamos hablando de síntomas, no de la enfermedad tal cual. ¿Ok? Correcto, muchas gracias. Muy bien, no de nada. Ok, entonces vamos a abordar el tema de los signos y los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Los indicadores tempranos de la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano son muy similares a los que se dan en los que tienen la enfermedad o que aparece de forma tardía. Pero la persona con frecuencia se mantiene activa en las actividades laborales, familiares y sociales cuando los síntomas comienzan. Realmente aquí estamos hablando de que no es posible, bueno, sí es posible, pero como nosotros como familiares o amigos de una persona con Alzheimer, podemos no darnos cuenta que la persona está comenzando. ¿Por qué? Porque los síntomas son tan sutiles que la persona sigue siendo funcional en su día a día, no se notan. Estos síntomas incluyen pérdida de la memoria, confusión, inquietud, pérdida frecuente de objetos, dificultad para realizar tareas familiares, cambios en la personalidad y el comportamiento. Aquí pues puede llegar a asustar como de, ay, yo tengo todos esos síntomas, entonces me puedo preguntar, me va a dar Alzheimer, pero pues acuérdense lo que hablamos la última clase, que puede ser que en ese momento a lo mejor no durmieron bien, no comieron bien o están estresados y pues cuando esto ocurre, el cerebro no funciona bien, ¿no? Entonces puede llegarse a confundir. Lo que puede marcar esa diferencia es que a lo mejor estos síntomas son como muy frecuentes y van empeorando, o sea, se van haciendo cada vez más graves. Eso ya nos estaría hablando de un proceso, pues a lo mejor de, ahora sí, neurodegenerativo del cerebro como un indicador temprano de una enfermedad como Alzheimer o bien
no como tal la enfermedad, sí, pero sí un deterioro cognitivo. Y la diferencia entre un deterioro cognitivo y una enfermedad como tal es que el deterioro cognitivo sí puede ser reversible, o sea, se puede revertir. Sí puede que a lo mejor por medio de estimulación cognitiva, algún tratamiento, pues podamos regresar a nuestro estado cognitivamente sano o podamos frenarlo. Pero si este deterioro cognitivo está ligado a una etapa de la enfermedad de Alzheimer, ahí sí pues no se podría hacer nada, el proceso va a continuar. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas Maestra, hasta aquí? una Sí. pregunta. ¿Cómo saber si es deterioro cognitivo o es inicio de Alzheimer? Es que la enfermedad de Alzheimer no se puede diagnosticar Ajá, tan fácil porque sí. necesitamos estudios cerebrales, que es lo que también vamos a abordar el día de hoy, como qué tipo de estudios se hacen, resonancias magnéticas, rayos X, muestras de sangre para ver proteínas implicadas en la enfermedad, o sea, todo eso van a ser marcadores que van a acercarnos a un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. El deterioro cognitivo, a lo mejor no hay toda esa evidencia, simplemente que nuestras dificultades cognitivas afectan nuestra funcionalidad, a lo mejor me está afectando en mi trabajo o en mis relaciones sociales, pero esa es la diferencia, o sea que la enfermedad de Alzheimer conlleva más estudios para poder decir que si hay un proceso inicial de enfermedad. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos estudios. ¿Ok? Aquí tenemos más síntomas. Juicio pobre o disminuido, deterioro de la comunicación, o sea, comienzan a tener problemas de lenguaje, incapacidad de seguir instrucciones, problemas con tal, deterioro de habilidades visoespaciales, apatía emocional, aislamiento social y menos voluntad de relacionarse con los demás, la pérdida de motivación o la iniciativa. Si se fijan, son muchos síntomas y no quiere decir que todos van a aparecer de repente. Van a ir de poco a poco apareciendo y estos síntomas se van haciendo cada vez más, pues importantes, ¿no? Más marcados. Ahora, ¿qué causa la enfermedad de Alzheimer? Si se acuerdan, la última sesión hablamos de dos proteínas implicadas. Los científicos no están completamente seguros de la causa de la muerte de las neuronas y la pérdida de tejido cerebral en personas que tienen Alzheimer, pero los primeros sospechosos o las primeras proteínas implicadas son las placas de beta-amiloide y las marañas neurofibrilares. ¿Se acuerdan de esto? ¿No? ¿Se recuerdan? Que las revisamos así, más o menos. ¿Alguien se acuerda? Bueno, de la proteína beta-amiloide, yo Ajá. recuerdo que comentaste que genera placas que son como pegajosas, lo cual impide que haya comunicación entre las neuronas. Exacto. Ujú. Y Y de las aparte, marañas, sí, las perdón. marañas sí son como ovillos, como arañas, como lo dice, marañas que se van formando y aparte en la enfermedad de Alzheimer, los neurotransmisores, debido a o sea, se juntan todas estas marañas y hace que ya no pase la transmisión nerviosa. Entonces, aparte de la degeneración celular, la transmisión sináptica ya no va a poder existir debido a esto. Y hay unas proteínas involucradas, la tau y otra más que no la recuerdo. Muchas gracias. Vamos a revisarlas de nuevo. Ok. Donde esta imagen del cerebro, donde pusimos, pues, qué hace cada una de estas proteínas, ¿no? Del lado izquierdo estamos viendo un cerebro sano, donde a lo mejor sí están ocurriendo estos procesos naturales de envejecimiento, pero son tan sutiles que no intervienen en nuestra actividad diaria. Y del lado derecho estamos viendo un cerebro con atrofia, y la atrofia es resultado de toda esta acumulación en nuestro cerebro. A ovillos neurofibrilares nos referimos a lo que hay dentro de la neurona. Les decía de este caminito por el cual pues
se pasan los neurotransmisores, ¿no? Lo que comentaban, de una neurona a otra. Se destruye este caminito y pues ya se imposibilita esa comunicación. Y a nivel exterior son esas placas amiloides, que son esas marañas, o bueno, no marañas, no hay que confundir, no son marañas, sino más bien es como que se acumulan fragmentos de esa proteína pegajosa que también impide la comunicación. Imagínense, o sea, el proceso de neurodegeneración está atacando de dos formas, a nivel interno y a nivel externo. Entonces, ¿para dónde se hace la neurona? Se muere. Y por eso vemos esa atrofia cerebral. Obviamente, pues es un proceso neurodegenerativo, progresivo, que no es de un día a otro, no es de un día para otro. Ya cuando vemos un cerebro así es porque la persona ya está en una etapa avanzada de la enfermedad. ¿Ok? ¿Por qué se forman las placas neuríticas o beta-amiloide? Es lo que les decía, o sea, es una placa pegajosa, una proteína. En un proceso normal, esa proteína se corta en fragmentos solubles, o sea, que el cerebro mismo puede desbaratar. Pero cuando tenemos una enfermedad como el Alzheimer, hay un error a nivel genético quizás que hace que se corte de forma incorrecta, demasiado grande, y por eso se acumula y el cerebro no puede eliminar toda esa basura que se genera alrededor de nuestras neuronas. ¿Ok? Y así se vería una célula sana, sería como este cuadrito de aquí abajo, y una célula de una persona con Alzheimer se vería así. Imagínense, está rodeada de proteínas pegajosas, o imagínense, se atora, ya no se puede comunicar, entonces la neurona eventualmente va a morir. Entonces son esas dos cosas, ¿ok? Placas, las placas se forman cuando los pedazos de la proteína beta-amiloide se agrupan. La beta-amiloide viene de una proteína más grande que se encuentra en la membrana grasosa que rodea las neuronas. Esta proteína, como les he mencionado, es pegajosa, se acumula de forma gradual en la comunicación. Por otro lado, las marañas neurofibrilares ocurren dentro de la neurona. Las neuronas dañadas y muertas tienen marañas, las cuales están hechas de fibras retorcidas de otra proteína, que es la proteína tau. Vamos a ver esto. Las marañas destruyen un sistema vital de transporte celular hecho de proteínas. ¿Okay? Esta es la forma. En las áreas sanas, el sistema de transporte es organizado en fibras paralelas en orden, que es lo que les decía. Imagínense como si fuera un camino de un tren o unas vías de tren. Están correctamente alineadas para que las proteínas, los neurotransmisores y todas las sustancias esenciales en el cerebro pasen de una neurona a otra. ¿Sí? Pero la proteína tau es la encargada de mantener esas vías derechas. Cuando esta proteína tiene un proceso anormal o no funciona de forma correcta, ya no es capaz de mantener esos caminos en orden y las convierte en fibras retorcidas llamadas marañas. Esas vías no se pueden mantener derechas, se rompen y se desintegran. Y pues ya no hay posibilidad de comunicación de transporte de nutrientes de una neurona a otra. Elementos nutritivos y otros suministros esenciales ya no se van a poder mover dentro de la célula y por eso van a morir. Y pues no solamente estamos hablando de procesos como la memoria, el lenguaje, o sea, también estamos hablando de neurotransmisores esenciales para nuestro estado de ánimo, para nuestra correcta movilidad. Entonces, si ya nos están pasando, pues la persona también va a comenzar a tener a lo mejor síntomas de depresión, ansiedad, o va a comenzar a tener alucinaciones, o ya no se va a poder mover de forma correcta. Entonces, imagínense todo el daño que hay a nivel cerebral para que, pues, digo, imagino que todos conocen o saben de cómo una persona con enfermedad de Alzheimer
está en su etapa final, ¿no? Cómo se comporta, cómo se ve físicamente. Pues imagínense todo el daño a nivel cerebral que se hizo por muchos años y es el resultado de la enfermedad. ¿Dudas con estas dos proteínas, beta-amiloide y tau, y su implicación en la enfermedad de Alzheimer? ¿O está todo claro? Está Sí. claro. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la prevalencia, ¿no? Ya vimos la causa, ya vimos síntomas. Estas cifras son un poquito viejas, realmente pues en la actualidad han incrementado considerablemente y aparte son cifras que pues tenemos, algunas son más bien a nivel de Estados Unidos, pero esta sí es global. Se estima que en 2010, que ya digo, ya ahorita estamos hasta en el 2025, imagínense cuánto ha incrementado. En el 2010 había 36.5 millones de personas con demencia, con 7.7 millones de casos nuevos al año y un nuevo caso de demencia cada 4 segundos. El número de personas que viven con demencia casi se duplicará cada 20 años. Entonces, si estamos hablando del 2010, en el 2020 sería el doble de esa cantidad, o sea, más de 70 millones de personas con demencia en el mundo. Es una cifra alarmante y con esto no es para asustarlos o para decir si hay tantos casos nos va a dar. No, o sea, la enfermedad de Alzheimer, si bien tiene como una parte genética hereditaria, también hay mucho que nosotros podemos hacer en nuestro día a día para reducir el riesgo. Y bueno, la mayoría de las personas que tienen esta enfermedad viven o provienen de países bajos y medianos ingresos. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Cancela el teléfono. Ok. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia en todo el mundo. ¿Por qué hablo de la forma más común de demencia? Porque cuando escuchamos demencia no quiere decir Alzheimer. Como les decía hace rato, demencia es un síndrome, un resultado neurodegenerativo de muchos procesos. Entonces, demencia puede haber por Alzheimer, demencia frontotemporal, demencia por un infarto cerebral, demencia por un traumatismo cráneoencefálico. O sea, Alzheimer es la enfermedad. Y bueno, se dice que es la más común, representando en Estados Unidos entre el 60 y el 70% de todos los casos. ¿Por qué creen que en Estados Unidos es tan frecuente? Aparte de, pues si ya hablamos de que hay factores de riesgo como la edad, ¿qué se les ocurre que podría estar pasando? ¿Podría ser un factor genético, maestro? Sí, hay una parte genética, pero esa no es tan determinante. Hay otros factores más ambientales, como Como la la alimentación. La alimentación, Exacto, así es. el que Y no pues, hagan ejercicio también, el que No tener no, actividad no física. tener actividad física. Estoy viendo también que dice que en los exacto. Países Bajos prevalece. ¿Por qué en los Países Bajos De bajos recursos. estamos hablando de raza blanca? Por eso me inclino a pensar que sí existe un factor genético. O sea, sí hay factores genéticos, hay genes que están implicados en la enfermedad de Alzheimer, pero no son determinantes. O sea, que nosotros tengamos el gen del Alzheimer, entre comillas, porque no se llama así, es solamente un gen de riesgo, como el gen de la diabetes, como el gen de otras enfermedades crónicas. Son riesgos únicamente. Que nosotros lo tengamos en nuestro ADN no quiere decir que nos vaya a dar. Va a interactuar mucho o va a tener mucho que ver nuestro ambiente, cómo nos desarrollamos, qué comemos, qué actividad física hacemos, qué actividades recreativas estamos haciendo. O sea, todo eso que podemos nosotros controlar y cambiar puede interactuar con nuestro ADN. Y aunque nosotros tengamos el riesgo, podemos no desarrollar la enfermedad. Entonces,
no, sí hay genética, pero más bien nos referimos a que países de bajos recursos pues tienen menor acceso a servicios de salud de calidad, a lo mejor la alimentación no es muy buena, tiene problemas de nutrición, entonces todo eso va a repercutir en que ese riesgo se potencie, se incremente. Pero dice Países Bajos, no dice países de escasos recursos. Los Países Bajos tienen un buen nivel de vida. Ahí es un error de dedos, si nos Gracias. referimos a países de bajos recursos. Entiendo, Pero gracias. gracias por la aclaración. Otra cosa, maestra, también pudiera ser, aparte de la alimentación en Estados Unidos, que ahí sí se hacen estadísticas, pero en otros países de bajos, o sea, en muchos otros países de Latinoamérica, no, las estadísticas no son confiables, lo sabemos como por ejemplo aquí en México. Esa es la realidad, ¿no? Sí, pero no es que no sean confiables, más bien no se reporta. No se Ajá, reporta. es lo exacto, pero tiene toda la razón, o sea, Estados Unidos es un país donde se hace mucha investigación, donde se reportan muchos datos, como bien dice, mucha estadística. Y aquí, por ejemplo, en Latinoamérica sí hacemos estudios, pero a lo mejor las personas no se involucran, no participan en estudios. Entonces, eso realmente reduce o, no, o hace que La desconozcamos confiabilidad. el número Sí. real de casos que hay. Ujú. Maestra, Pero disculpe, sí, o sea, debe de una, haber per- muchos. Sí, una pregunta. dígame. La causa de que una persona se drogue desde joven puede, que en cierto momento le llegue la enfermedad del Alzheimer. Pues a lo mejor no como tal el Alzheimer, pero puede repercutir en que haya un deterioro cognitivo ligado al uso de sustancias. O sea, pues hay un daño cerebral. O sea, las drogas Sí. pueden dañar las conexiones neuronales, pero ya decir que a lo mejor causa Alzheimer, no necesariamente. Ujú. Sí, está bien, Simplemente que va a gracias. haber una atrofia en su cerebro. Ujú. Sí. Ok, bueno, continuando con estos factores, datos de prevalencia, otro punto es que la enfermedad de Alzheimer afecta aproximadamente el 5% de la población menor de 70 años y aumenta la prevalencia hasta un 30% en mayores de 80. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las personas, ¿por qué? Porque hay procesos de envejecimiento que son más vulnerables a el desarrollo de una enfermedad como esta. Otro factor dice que es más frecuente en mujeres que en hombres, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál? O sea, en perspectiva, hombres y mujeres, la verdad, todavía a estas alturas de la vida, las mujeres son las que recurren más a los servicios de salud, ¿no? Es por eso que también las estadísticas muestran que la enfermedad es más frecuente en mujeres, pero no necesariamente porque sea más vulnerable una mujer, sino porque hay más mujeres en la población y hay más mujeres que acuden a servicios de salud y los hombres pues puede que no. Y otro punto es que también las personas de raza negra se dice que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer que los de raza blanca. Ahí sí estaríamos hablando de que hay algo genéticamente en su ADN, algo que está, que puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer en él. Ok. Ahora sí vamos a factores de riesgo ambientales. Sí, a lo mejor los otros son genéticos, no los podemos controlar, pero lo ambiental sí. Y ahí es donde pues cada uno vaya haciendo su checklist de qué hace y qué no hace o qué podría cambiar para reducir el riesgo. Ok, uno, inevitable, el envejecimiento. Todos vamos a envejecer, todos estamos en envejecimiento de alguna u otra forma, pero hay maneras de envejecer. Podemos envejecer activamente, saludablemente, o envejecer, pues, con enfermedades, ¿no? Entonces también eso lo podemos controlar. La hipercolesterolemia, o sea, tener colesterol
consumir demasiados alimentos con grasa o a lo mejor tener la predisposición de estas enfermedades puede incrementar el riesgo. La presión arterial alta también o baja, también o sea, algún tipo de alteración en la presión arterial. Este tipo de enfermedades también, la hiperhomocisteinemia. Bueno, la doctora nos va a decir muy bien cómo se pronuncia, porque aquí sí son enfermedades que pues sí son un poquito complicadas de pronunciar, ¿no? Pero todas estas enfermedades que son ambientales, que a lo mejor las desarrollamos en algún punto de nuestra vida, pues son un factor de riesgo, pero que sabemos que son enfermedades prevenibles, tratables. El tabaquismo también, o sea, el fumar es un factor de riesgo, la obesidad, la vida sedentaria, la baja educación. Aquí pues dirán que tiene que ver no estudiar pues mucho porque acuérdense que pues el proceso de aprendizaje es crucial para que el cerebro se fortalezca, que les decía, es como hacer ejercicio, como el ejercicio físico que incrementa nuestra fuerza y nuestra resistencia. Pues la educación hace lo mismo en nuestro cerebro. Es como nuestro gimnasio mental. Aprender cosas nuevas, estimular el cerebro, va a influir en que tengamos mayores conexiones cerebrales para hacer frente a daños cerebrales, ¿no? Como en este caso, enfermedades neurodegenerativas. Otro de los puntos es una dieta alta en grasas saturadas. Son muy buenas, la verdad, pues, no podemos evitarlo. Por eso les decía hace rato, o sea, porque creen que en Estados Unidos, pues, aparte de las estadísticas, pudiera haber más riesgo de enfermedad de Alzheimer, pues la comida es más procesada, más grasosa, ¿no? Y en México, aunque si bien comemos grasas, tratamos de que el alimento sea más natural. Y traumatismos encefálicos, como les decía también hace rato, un impacto cerebral, un traumatismo, todo esto también puede ser un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Ok, vamos con los tipos de enfermedad de Alzheimer. Aquí es donde sí vamos a separar la parte multifactorial, o sea, el Alzheimer esporádico que todos conocemos, y otro tipo de Alzheimer que sí tiene un determinante genético que hagamos lo que hagamos hasta ahorita, no lo podemos frenar. Ok, uno es uno que se conoce como inicio temprano o familiar. Se dice que es alrededor del 5 al 10% de todos los casos de enfermedad de Alzheimer esporádico, que en realidad actualmente ese porcentaje se ha reducido, o sea, son menos casos. Es una enfermedad rara cuando les da de forma temprana. Y la otra es de inicio tardío o esporádica. Perdón, ¿esporádico lo toma como precoz? No, el Esporádico es esporádico como... es el que Ajá. le da a los adultos mayores de 65 años, o sea, de forma tardía. ¿Ah? Tardío o esporádico. Ok. Y el Ok. otro es de inicio temprano o O familiar. familiar. Ok. Ajá, o también se le conoce como autosómico dominante Ok. por el tipo de herencia. Sí, ahorita lo vamos a revisar. Ok, gracias. Ajá. Gracias. Respecto al inicio temprano, el que se dé de forma tan temprana se debe a una mutación genética, a mutación o alteraciones en los genes. Específicamente hay 3 genes conocidos hasta el momento que se ubican en los cromosomas 1, 14 y 21 y se hereda con carácter autosómico dominante. Por eso les decía que también se le puede conocer así a la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Maestra, Sí, maestra, una preguntita, es que no sí, sé dónde está la manita, perdón. dígame. Por ejemplo, la demencia cerebrovascular es tomada como Alzheimer. No. Ahí está la causa. Es una demencia por
un proceso vascular, por a lo mejor un infarto, algo vascular en el cerebro, pero no es Alzheimer. Ok, muchas gracias. Es un tipo de demencia. Por nada. Sí. Ok, de inicio tardío se clasifica porque empieza después de los 65 años y si bien tiene causas genéticas, estas no son las únicas, es decir, hay causas multifactoriales, o sea, hay más de una causa. Ok, vamos a hablar un poquito más sobre la de inicio temprano. Puede ser diagnosticada en personas desde los 30 hasta los 60 años. O sea, el rango es muy amplio. ¿Por qué? Porque depende mucho del gen que esté causando esta enfermedad de forma tan temprana. Se hereda de manera autosómica dominante. Esto quiere decir que si la mamá o el papá tienen esa mutación genética y tienen la enfermedad de Alzheimer, van a poder transmitirle a sus hijos con un 50% de probabilidad este gen mutado. ¿Sí? O sea, y lo que resalta este tipo de herencia es que no salta generación. ¿Sí? Si mamá o papá tienen el gen mutado, los hijos tienen el 50% de heredarlo. Si los hijos lo heredan, nuevamente los hijos de los hijos van a tener ese 50% de probabilidad de heredarlo. Pero si uno de los hijos no hereda la mutación, sus hijos ya no tienen la probabilidad de desarrollar la enfermedad, ¿sí? Porque no salta generaciones. Es decir, hasta ahí se quedó el linaje de Alzheimer, por así decirlo. El de inicio temprano. Pero todavía tenemos el riesgo del esporádico, que ese pues nos puede dar a todos. Maestra, una pregunta. Sí. Ejemplo, el papá de mi cuñada, pues tuvo Alzheimer y él, o sea, lo heredó de su mamá. Ajá. El hijo de mi cuñada, o sea, mi sobrino, ¿o lo puede heredar? Pero ¿a qué edad desarrollaron la enfermedad? Ya grande, No, ya muy entonces grande. no. No, Oh, es que la característica del autosómico dominante es que inicia de forma temprana. O sea, si les da ya muy grandes, o podemos estar hablando de que a lo mejor miren, para poder entender la ujú, diferencia entre una y otra, es que la enfermedad de Alzheimer autosómica dominante de inicio temprano o familiar se le ujú, llama así porque hay más de un miembro afectado en una familia. O sea, si mm, no sé, 5 hermanos, solamente uno la tuvo, a lo mejor no estamos, y aparte la tuvo de ya grande, grande. estaríamos hablando más bien de una enfermedad esporádica. Pero si de Ujú, 5 hermanos, a lo mejor 3 tienen Alzheimer y lo desarrollaron tempranamente, y los ujú, hijos de los que tuvieron la enfermedad también ujú, comienzan con síntomas, ahí ya estamos hablando de ese patrón familiar de que ajá, sí es de forma temprana. Pero en el caso que usted me plantea, ujú, si ya lo desarrollaron grandes, no, o sea, no necesariamente el hijo va a desarrollar Alzheimer. O sea, tiene el ah, riesgo porque ujú, parece ser que pues sí hay un riesgo considerable por los antecedentes, pero puede pues hacer mucho para reducir ese riesgo, ¿no? Como todo esto que platicamos, la alimentación, el estilo de vida, o sea, no hay nada determinante ahí. No, bueno, no hay que preocuparse, pues, muy bien, gracias, maestra. de nada. Pero en este sí, Maestra, o sea, en este cuando ya hay un gen mutado, sí, dígame. aquí en el inicio temprano dice que puede ser diagnosticado en personas de 60 años. ¿No es un poquito así medio incongruente el hecho de ser temprano ya en personas mayores? ¿Cómo ves? No, porque se considera, o sea, se considera que después de los 65 ya se clasifica como esporádico. Antes, es que hay casos de Alzheimer debido a mutaciones genéticas que tienen un inicio, sí entiendo la parte de que pues 60 ya no suena tan temprano, pero se considera temprano porque está dentro del rango.
ya más de 65 ya se considera tardío. ¿Sí? Bien, Pero sí gracias. entiendo el punto que menciona como de 60 ya es adulto mayor, ¿no? Muy Pero bien, aún muchas así para gracias. la enfermedad lo consideran temprano. ¿Sí? Muy bien. Ok, ¿y cuáles son esos genes? El gen, uno de ellos se llama APP o PPA, PPA en español, que es proteína precursora de amiloide. ¿Les suena? ¿Sí? Es un gen que tenemos en nuestro ADN, o sea, el gen no es el malo, ¿ok? Lo malo es la mutación que se desarrolla en ese gen. Entonces, imagínense, si ese gen de APP es la responsable de pues que se corten esas proteínas de forma normal y efectiva, cuando hay una mutación ahí, pues desencadena que el corte se haga de forma incorrecta y de la enfermedad. Hay otro gen que es el de la presinilina 1, que también hay mutaciones causales de Alzheimer de forma temprana. Y el tercero es el gen de la presinilina 2. Aquí lo que hay que resaltar es que el gen de la proteína precursora de amiloide y el de la presinilina 1 sí tienen esa relación de ser autosómicos dominantes con penetrancia completa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, hija de un papá afectado, heredo la mutación, en algún punto de mi vida, más o menos a la misma edad que mi papá o mi mamá, según quién sea el afectado, voy a desarrollar la enfermedad. Y desafortunadamente así haga lo que haga, no voy a evitar que me dé porque tengo la mutación. En cambio, el gen de la presinilina 2 tiene una penetrancia incompleta. Entonces, si yo heredo el gen mutado, digo, también la probabilidad es alta, pero tengo el 90% de probabilidad de sí desarrollar la enfermedad. ¿Ok? Digamos que hay menos riesgo, hay menos probabilidad en las mutaciones que están en la presinilina 2 que en los de la APP o precursora de amiloide y en la presinilina 1. ¿Ok? O sea, los tres son genes implicados en la herencia autosómica dominante, pero dos de ellos, el primero, el de precursora de amiloide y presinilina 1, son más determinantes. O sea, si se hereda la mutación, se desarrolla la enfermedad. Sí o sí, con un 100% de probabilidad. ¿Tienen alguna duda con este tipo de Alzheimer? No. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa? Pues también en el inicio temprano como en el inicio tardío tienen mecanismos cerebrales muy similares. Lo que los hace diferentes es el inicio o la edad de inicio y algunos síntomas como muy característicos. ¿Sí? Entonces va a haber cambios en esos genes, en alguno de los tres genes. Ojo aquí que podrán preguntarse, ¿se puede heredar más de una mutación? Pues sí, pero imagínense, pues, la mala suerte de la persona, ¿no? Estaríamos hablando de que a lo mejor por parte de su papá tiene una mutación y por parte de su mamá tiene otra mutación. O sea, ahí la verdad la probabilidad es baja, pero existe, ¿no? Y pues imagínense la agresividad del Alzheimer al tener dos mutaciones causales. Ok. Esto como marca ahí en la página, pero creo que no es la 4 de su libro, viene una lectura más extensa sobre los genes y el tipo de enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Ahora vamos a hablar del tardío, que es el que todos conocemos, que es más frecuente, que se presenta después de los 65 años o incluso más, 70, 80. Está influenciada por una genética compleja con múltiples factores de susceptibilidad en interacción con factores medioambientales. Esto quiere decir que no basta la genética para que se desarrolle la enfermedad, sino otros factores. Como lo son, pues los que ya mencionamos, que es la alimentación, la educación, los hábitos de alimenticios o de estilo de vida, entre otras cosas.
Ok, vamos a marcar diferencias entre el esporádico y el de inicio temprano. ¿Ok? Además de la edad, que evidentemente uno inicia antes y otro después, hay algunas diferencias entre ellos dos. Por ejemplo, las personas más jóvenes que desarrollan la enfermedad de Alzheimer tienden a tener mayor cantidad de los cambios microscópicos que se encuentran en los cerebros de las personas enfermas. O sea, a nivel, ahorita vamos a ver los estudios con los que se hace esto. Estos cambios incluyen pues mayor número de fibras retorcidas en las células nerviosas y también mayor número de pues, proteínas pegajosas o estructuras de beta-amiloide afectadas en el cerebro, o mayor número de placas. Las placas y las marañas van a dañar las células cerebrales sanas que las rodean, causando que eventualmente el cerebro se desgaste y se encoja o se atrofie. Algunos expertos creen que los cerebros más jóvenes tienden a sufrir más daño antes de que la persona comience a presentar síntomas. Es decir, que la enfermedad progresa de forma más rápida entre las personas con un Alzheimer precoz. ¿Por qué se considera que siendo más joven, si te da la enfermedad, vas a deteriorarte más rápido que un adulto mayor que comienza con síntomas, pero la enfermedad avanza más lento? Por dos razones, bueno, una razón principal que es un cerebro adulto, estamos hablando de que ya consolidó muchas redes, ya consolidó muchos conocimientos, ¿no? Y un cerebro joven puede que todavía esté en ese proceso de adquirir conocimientos, en ese proceso de fortalecer conexiones. Entonces, una conexión, digamos, débil y una conexión más fuerte, pues, ¿cuál creen que se va a dañar primero, no? Pues la débil o la que no está fortalecida. Es por eso que se dice que cuando da Alzheimer temprano, la progresión de la enfermedad es más rápida que en un cerebro adulto. Por otra parte, hay quienes argumentan que la enfermedad solo parece avanzar más rápido en ellos, puesto que la persona joven es más saludable y las alteraciones se aprecian más. ¿Sí? O sea, pueden ser esas dos como vertientes, que pareciera que se deteriora más rápido porque el cambio es más drástico entre en un tiempo estabas sano, eras funcional, trabajabas, estudiabas y de repente ya no. O sea, pero ambos mecanismos son válidos y explican esto. También es posible que ante una buena situación general, los síntomas queden encubiertos y puedan tardar más tiempo en notarse. ¿Sí? O sea, vamos a ver de todo. La realidad es que podemos ver tanto personas que inician de forma temprana y se deterioran muy rápido o se deterioran más lento, porque aunque sea una enfermedad genética que no podemos pues, alterar, sí podemos hacer ligeros cambios ambientales que pueden quizás retrasar ligeramente la enfermedad. Prevenirla no, porque como ya hay una mutación causal, pues va a suceder, pero sí podemos hacer que a lo mejor los síntomas se retrasen ligeramente. Finalmente, también hay quienes piensan que las personas más jóvenes con Alzheimer tienden a estar más activas y en mejor forma física y pues muchos todavía tienen responsabilidades familiares y profesionales y es por eso que podemos llegar a notar que el deterioro es más significativo. ¿Ok? Como resultado de ello, pues tienden a reaccionar de manera diferente a la enfermedad. Puede que se desarrollen depresión, que se sientan impotentes, frustrados o ansiosos, ¿no? Porque, pues, imagínense, una persona de 30, 40 años que es sustento del hogar, tiene a lo mejor hijos pequeños y sabe que tiene la enfermedad, pues obviamente va a desencadenar procesos, de que deteriorarán más rápido su cognición porque pues a lo mejor va a estresarse, ¿no? Y el estrés pues es el peor enemigo del cerebro. Ok.
¿Dudas hasta este punto? ¿Algún comentario? Una Vamos a pregunta, revisar. maestra. Sí, dígame. Entre los factores de riesgo del abuso de alcohol y el estrés, ¿influye en Sí la demencia? influye, Porque estoy viendo sí que hay un factor ajá, genético muy importante, bueno, en los jóvenes sobre todo, y hay una predisposición en los más viejos, pero ujú. influyen en forma importante. Porque los casos de demencia que yo llegué a ver y que aún sigo viendo, generalmente el estrés, hay un gran estrés, a veces familiar, con los hijos, en fin, el estrés y el alcohol, personas ya mayores que se empiezan a deprimir, empiezan al abuso de alcohol. Ok, yo lo apostaría más, no como una causa, sino Sí. que si la persona ya tiene Alzheimer o está en riesgo, va a aumentar el riesgo. O sea, va a aumentar el riesgo de una atrofia cerebral, deterioro cerebral. Sí, pero así, o sea, no decir que a lo mejor el estrés es causa de Alzheimer, pues no, más bien que una persona que ya está en riesgo, por ejemplo, estas que ya son Ujú. predisposición genética, pues estresarse, consumir drogas, alcohol, pues puede hacer que la enfermedad se desarrolle más temprano o más agresiva. Ujú. Sí, pero no como factor causal, sino No, coadyuvante. No, ajá, en Alzheimer no, probablemente en otras demencias como la sí, aterosclerótica, por ejemplo, ujú, sí, podría ser. Ah, ok, ahí sí. Ujú. gracias. No sé. Ok, Maestra, vamos a cerrar. Sí, ayer fue día mundial del Alzheimer, ¿verdad? Tengo entendido. sí. Ayer fue el Día Mundial del Alzheimer, así es. Sí, maestra, una cosa, que he escuchado, que el estar deprimido una persona, o sea, haber tenido depresión o tenga depresión, que también es desencadenante para Alzheimer, no como No, síntoma volvemos a después. lo mismo. No Volvemos a como lo causa. mismo. No son causas, o sea, son factores que pueden contribuir a que la enfermedad se desarrolle de forma más temprana o más agresiva, si ya tenemos el riesgo, si ya tenemos la predisposición marcada. Pero decir que, ay, no, si estoy deprimido, no atiendo mi depresión, voy a tener Alzheimer, no. Lo que sí podemos, como les dije hace rato, es desarrollar deterioro cognitivo. O sea, ¿por qué? Porque estos mecanismos pueden alterar la funcionalidad de nuestro cerebro y tener, pues, como tales, o sea, una menor función cerebral. Pero no, o sea, no es como causa y efecto. No podemos, y no es tan claro. El tema del Alzheimer, la verdad, aunque ya tiene miles de años, bueno, no, cientos de años, Mm. todavía no se logra entender una causa clara de pues, qué está pasando, o sea, qué está sucediendo para que las personas desarrollen Alzheimer. Conocemos muchos factores de riesgo, pero la causa como tal, no. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos a cerrar con el tema de la evaluación en la enfermedad, en la función cerebral, o sea, qué tipo de herramientas conocemos o disponemos para poder evaluar la función cerebral. Hay diferentes tipos de evaluación. Hablamos de habilidades físicas, o sea, se puede medir la fuerza, el equilibrio, podemos evaluar el procesamiento sensorial, por ejemplo, la visión, por medio de habilidades cognitivas también, y hay diferentes razones para realizar estas pruebas. Una puede ser para hacer un diagnóstico, o sea, queremos saber a lo mejor qué está sucediendo conmigo. Quiero planear un tratamiento o monitorear un tratamiento, o simplemente hay dudas sobre el funcionamiento, ¿no? Y otra que pues también es muy importante es para hacer investigación, ¿no? Evaluar efectos de algún tratamiento o conocer características de una población para poder ofrecer un tratamiento a futuro. Vamos a revisar cómo se evalúa un daño o una función del sistema nervioso.
Una es por medio de un examen neurológico. También podemos realizar una evaluación neuropsicológica. Esta pues me compete un poco más a mí como pues, neuropsicóloga, en donde ¿qué hacemos? Pues aplicamos una serie de pruebas que evalúan la memoria, la atención, el lenguaje, la atención, perdón, la resolución de problemas, todas estas habilidades visuales, espaciales, todo esto que estamos revisando, se evalúa por medio de pruebas clásicas de lápiz o papel, por medio de computadora. Sí, son tareas que se resuelven y nos ayudan a entender el funcionamiento o cómo funciona de forma indirecta el cerebro. O sea, si bien no estamos viendo una imagen del cerebro, por medio de esas pruebas nosotros podemos darnos una idea de cómo está funcionando el cerebro. Por medio de neuroimagenología, que pues ahora sí, ver imágenes del cerebro que nos indican cómo se conectan las redes, cómo está la estructura de nuestro cerebro, si hay algún tumor o alguna dificultad. Vamos viendo, examen neurológico. Este se utiliza para diagnosticar desórdenes neurológicos e identificar cualquier anormalidad del sistema nervioso. Hay componentes múltiples para evaluar estas funciones, como el estado mental, la función motora o sensorial, el equilibrio, la coordinación y los reflejos. Todo esto pues, son funciones del cerebro que podemos evaluar de manera neurológica. Lo neuropsicológico que más o menos ya les mencioné, pues ayuda a diagnosticar algunos tipos de desórdenes neurológicos, diferentes tipos de demencia. Es usado también para monitorear el estado o los efectos del tratamiento o para responder preguntas acerca de su funcionamiento. O particularmente lo que yo hago en el ámbito de la investigación es evaluar el deterioro cognitivo de personas que tienen enfermedad de Alzheimer, desde que no tienen síntomas hasta que comienzan con los síntomas o ya con la demencia. ¿Para qué? Para determinar a lo mejor cómo se va afectando cada función cerebral, o sea, cómo va deteriorándose la memoria, el lenguaje y todas estas que conocemos. Y también, ¿no? Para evaluar habilidades específicas de nuestro pensamiento a profundidad, cada una de las zonas del conocimiento que vamos a estudiar aquí. También nos ayuda para identificar desempeños normales y desempeños anormales. ¿Cómo lo hacemos? Pues por medio de normas que ya existen, comparamos el desempeño de una persona con lo que se espera que debería de suceder, o sea, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su escolaridad. Porque también no vamos a esperar que una persona con poca escolaridad y una persona con mucha escolaridad, o una persona más joven y una persona mayor, tengan el mismo desempeño. O sea, esperaríamos que una persona le vaya o sea, tenga ligeramente menos aciertos, pero esto no quiere decir que la persona ya tiene un problema cognitivo. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta siempre su edad y su escolaridad para decir que se está desempeñando de acuerdo a su rango de edad y escolaridad. Ok. Las técnicas de neuroimagenología, esto pues la verdad son muy buenas, muy efectivas. Desafortunadamente en México son muy caras, no todos podemos acceder a ellas. Una de ellas es la imagen estructural, o la que le conocemos como la resonancia estructural. ¿Para qué sirve? Pues para observar estructuras del cerebro, ¿no? Hay diferentes: rayos X, resonancia magnética, y nos ayuda a ver algo así, o sea, nos ayuda a ver cómo está el cerebro por dentro, o sea, cómo están las estructuras. Es muy útil, les digo, para ver tumoraciones, a lo mejor infartos, ¿no? Algún atrofia, no sé. Y la otra es la imagenología funcional. Además de ver las estructuras, también podemos ver la actividad cerebral por medio de EEG, que es el electroencefalograma, y la resonancia magnética funcional, que pues que vemos ahí: circulación sanguínea, actividad metabólica, ¿no? Porque pues recordemos que nuestro cerebro pues también funciona con glucosa y otros nutrientes, oxígeno y demás. Entonces, medir estos
estos, estas, ah, estos elementos, estas sustancias en el cerebro, pues también nos ayuda a entender dónde el cerebro tiene actividad, ¿no? Y donde no hay actividad, pues ya es como algo que resalta para el clínico, ¿no? Pues para decir, pues algo está sucediendo con esta zona, vamos a correlacionarlo con una valoración neuropsicológica, ¿no? Y ya vemos, pues, qué tratamiento se le puede dar o qué se puede hacer por la persona. Ok. Hay técnicas de imagenología estructural como rayos X para examinar estructuras óseas del cráneo. Aquí realmente no vamos a ver como funciones o tal cual a lo mejor una estructura, sino más bien nos va a servir si hubo algún traumatismo craniano, cómo está la estructura ósea. También para identificar cambios en la estructura y densidad del hueso, ¿sí? Pero los otros tejidos pues no los podemos ver. Así veríamos el cráneo humano y así con rayos X. O sea, a lo mejor nos ayudaría a ver alguna lesión, alguna fisura en nuestro cráneo, que pues también sería algo que nos resaltaría y que pues tendríamos que tener mucho cuidado. Existen también las tomografías axiales computarizadas que examinan múltiples rayos X de rebanadas del cerebro. Históricamente fue la primera técnica en mostrar tanto la estructura ósea como el tejido cerebral. Se usa mucho para ver traumas severos o golpes y tiene una mejor resolución que pues, un simple rayos X, pero la resolución tampoco nos permite ver bien los detalles. Si se fijan, pues, eso es lo que vería. Ok, respecto a las de imagenología estructural, que son las resonancias magnéticas, pues nos da imágenes de tejido cerebral de alta resolución, incluso imágenes 3D, no son rayos X, por lo que no hay radiación, pero el resonador tiende a hacer mucho ruido, es muy costoso y pues hay personas que pues llegan a tener miedo a los espacios cerrados y pues imagínense puede desencadenar a lo mejor pues alteraciones como un infarto o algo así, ¿no? O sea, no es apta para todas las personas. ¿Qué se vería una imagen así? Se fijan, se ve claramente la sustancia blanca, se ve la sustancia gris, incluso se aprecia bien el cerebelo aquí abajo, porque lo estamos viendo como así, hacia abajo. ¿Sí? Entonces, pues no es apta para personas con claustrofobia mental o corporal. Ahora vamos con las de resonancia funcional, pues estas nos ayudan a localizar actividad cerebral específica. Se utiliza mucho para investigaciones acerca de la función cerebral, aunque a veces también para propósitos clínicos, y son las que ya les había mencionado. Este es el tipo de instrumento que se utiliza. Es, digamos, menos agresiva o sea, no es que la resonancia sea agresiva, pero puede llegar a ser molesta o puede generar dificultad en el paciente. Esta no, solamente es un gorro con electrodos para medir la actividad eléctrica del cerebro y pide que haga alguna actividad específica. Se utilizan mucho, por ejemplo, les piden que resuelvan tareas de memoria o de visoespaciales, justamente para ver qué actividad cerebral se está observando. Y nos da algo así, que parece como un electrocardiograma, ¿no? Pero es actividad cerebral. Obviamente, pues se requiere entrenamiento para entender qué significa y pues si es normal, anormal o qué sucede. Ok. Eso sería una resonancia magnética funcional. Mide la circulación de la sangre hacia zonas activadas del cerebro. Se vería algo así como, por ejemplo, esta zona que se activa, que está en color rojo, quiere decir que hay actividad cerebral. Pero la actividad a lo mejor es reducida o se activa mucho. O sea, ahí tendremos que también determinar qué. Por ejemplo, es una resonancia magnética cerebral de un paciente con enfermedad de Alzheimer en la que se muestra pérdida de células cerebrales o neuronas en zonas del hipocampo, que es el azul y la roja. Se da cuenta que estamos viendo esta primera, el cerebro de lado, esta de frente y vemos pues el hipocampo está
el cerebro es, o sea, tiene dos hemisferios y de cada hemisferio tenemos la misma zona. Entonces, tenemos dos, digamos que es un solo hipocampo, pero está dividido entre el lado izquierdo y derecho. Y aquí es como si lo estamos viendo, pero del otro lado. Entonces, ahí estamos viendo que hay pérdida de células cerebrales, como a lo mejor, pues porque la zona ya no se activa de la misma forma que antes o se activa menos en comparación con otras. Entonces, ahí ya nos daría como un indicio de que esta persona, pues, está teniendo atrofia cerebral, ¿no? Este es otro ejemplo de una resonancia magnética cerebral de un paciente con Alzheimer y que vemos, a diferencia de la funcionalidad o más bien la disminución de la función en el hipocampo, aquí vemos pérdida de células cerebrales o atrofia cerebral. Vemos claramente cómo el cerebro se ve más pequeño. ¿Okay? Esta es una tomografía por emisión de positrones que permite mostrar áreas del cerebro en las que hay más actividad metabólica, o sea, hay más trabajo neuronal. La acumulación del marcador radioactivo para ver ciertas áreas es anormal. Este también no se utiliza tanto por cuestiones de costo y por cuestiones de que es necesario inyectarle al paciente una sustancia para que la podamos ver de esta forma en la resonancia. Entonces, ¿qué vemos? En la parte de arriba un cerebro normal y en la parte de abajo un cerebro con Alzheimer. Lo rojo indica que hay placas de beta-amiloide. ¿Sí? Si se fijan, el cerebro normal también tiene placas de beta-amiloide, pero eso no quiere decir que tiene Alzheimer, porque esas placas todos las tenemos de forma, en un número pues reducido, pero en un cerebro con Alzheimer, pues depende la etapa de la enfermedad, las placas van a estar más distribuidas o más en mayor cantidad en todo el cerebro. Entonces, en conjunto, todas estas herramientas nos ayudan a diagnosticar correctamente o a lo mejor un deterioro cognitivo, que es la pregunta que tengo al inicio, y una enfermedad propia ya de Alzheimer. ¿Ok? Vamos a hacer un repaso para cerrar el tema de hoy. Vimos o hablamos particularmente de la enfermedad de Alzheimer. Hablamos de la prevalencia, de la causa y de los tipos. También vimos cómo el cerebro, cómo es el cerebro y cómo es su función cerebral y cómo funciona o qué se puede saber de un cerebro cuando ya tiene enfermedad de Alzheimer. Por eso vimos los cambios en el cerebro con esta enfermedad. Hasta ahorita no hemos revisado a profundidad las zonas de conocimiento, ¿sí? Porque estamos todavía en esta parte medio introductoria de cómo funciona el cerebro, cómo se evalúa y pues qué es la enfermedad de Alzheimer, que nos vamos a basar más en ella para comparar el cerebro sano y el cerebro con patología. De estos temas que revisamos, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? No. Ok, muy bien. Entonces vamos a decirles sus actividades para que las lleven a casa. Como siempre va a haber lecturas. En esta ocasión va a haber dos lecturas. Hay una que es sobre qué es la enfermedad de Alzheimer y qué causa la enfermedad de Alzheimer. Hay que leerlas previo a la siguiente clase, anotar dudas, comentarios o puntos que les hayan llamado la atención para discutirlos. Respecto a sus retos para el cerebro, va a haber 2 sopas de letras y otros 2 ejercicios en su libro de trabajo. Siempre los ejercicios los van a encontrar al final del módulo, no del libro, del módulo. Cuando ya termina el módulo, vienen especificadas las lecturas y los retos para el cerebro. ¿Okay? Las sopas de letras les van a ayudar a reforzar el aprendizaje de los conceptos que hasta ahorita hemos visto y también para usar zonas de conocimiento. Y traten de completarlos antes de la siguiente sesión también para discutirlos en clase. ¿Y de qué te la cobre? Maestra, Sí. una pregunta. Bueno.
allá ve que hay muchos juegos en en el Una celular. disculpa, maestra, no ¿Son, pude son buenos o no conectarme son por buenos para ejercitar una el cerebro? situación de un sepelio de un familiar. Hasta por fuera se le puede meter sin reanudar nada. No sé, Perdón, ¿cuál es su nombre? pasa Perdón, el que me todo. comentó que se conectó después. Margarito Casillas. Ok, no se preocupe, lamento mucho la situación. Ya no sé Para poner la llave y listo. Ok. Ahora sí, perdón, la persona que estaba hablando, por favor. Sí le decía que, por ejemplo, aparecen muchos juegos en el celular, que si son recomendables o no son recomendables que los utilicemos para ejercitar el cerebro. Sí, sí dice que son para ejercicios del cerebro. Sí, esto me lleva a que hay unas páginas en internet muy buenas que pueden descargar ustedes como algunos manualitos o ejercicios Ajá. y hacerlos en casa. Entonces les voy a pasar la página ahorita para que la Sí. consulten. Viene para estimular todo, lenguaje, memoria, atención. ¿Sí? Se Maestra, los comparto. Muy bien, maestra, gracias. perdón. A ver. Las dos lecturas, una es ¿qué es la Ajá. enfermedad de Alzheimer? Y la otra lectura, ¿cuál es? Ahí ¿De voy, tarea? me regreso. Es que no la Causa. alcancé. ¿Qué es? Y ¿Qué las causas. causa? Gracias. Ajá, pero ahí vienen al final del módulo, ¿ok? Ok. A ver, vamos a darle la Gracias. palabra a Rafaela. De nada. Quiero comentarle si quiere que comparta, ya encontré los datos de la película. Sí, pero igual lo puede compartir también en el WhatsApp para que En el se quede chat. ahí registrado. Sí, para que no se nos olvide. Muy bien. ¿Sí? Ese era- Gracias. y lo de la tarea, pues como usted nos comparte la clase, ahí viene todo porque no alcancé a anotar. Está correcto. ¿Ok? Sí, pero igual viene en el módulo. En el libro, al final del módulo 2, viene todo lo que hay que hacer de actividad para casa. Muchísimas gracias, ¿Sí? maestra. Gracias. De nada. Y a ver, Maestra, maestra. Sí, Tere Margarita, levantó la mano primero. Soy Sí, Marta. buenas tardes. Ajá. Dígame. Estoy revisando y no encuentro las lecturas. Vienen las tareas en casa, pero lo de sopa de letras y eso, pero las lecturas no las localicé en el A ver, final del módulo. Déjeme checar. Ahorita Marta, Leticia, ¿quería opinar algo? En lo que busco las lecturas. Es lo mismo, maestra, sobre las lecturas. ¿Cuáles eran? Ok. Que no las encuentro tampoco. A ver, déjame checar. ¿Dónde está? Lo estoy abriendo, denme un segundito. Ok, la de causas de la enfermedad de Alzheimer viene en la página. Es que como no tengo el libro completo. Ahora déjeme abrirlo, el que nos compartieron. No viene al final. Página 22. 22. Sí. La 22 está bien, lo tengo abierto. Sí. Ya tengo. Módulo 2 empieza en la página. Módulo 2 empieza en la 19. En la página 22 tenemos causas de la enfermedad de Alzheimer, la evaluación y todo esto que revisamos. Pues sí, ahí es. De la 22 en adelante van a leer. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? La 22, 23, 24 es las lecturas y la 25 y 26 son los retos para el cerebro. ¿Ok? Sí, está bien. Sí. Pero sí viene después de las Ok. actividades. Gracias. Maestra, de una nada. ¿Tienen pregunta. alguna? Sí. Usted nos había comentado que podíamos tener el libro en físico. ¿Qué hay que hacer para tenerlo?
Ahí sí no sé, necesitamos esperar a que nos den instrucciones de la administración. No sé si este semestre los van a ofrecer o qué van a hacer, pero sí, hasta ahora no les tengo una respuesta. Hay un lugar por Pedro Moreno, casi esquina con 8 de julio, donde hacen las copias, le dejan el libro como tal cual, con lo que nos mandaron en el WhatsApp. Cuesta 30 centavos la copia, si está quieren súper. ir. En Sí, sí, ABC voy a se ir. llama. Es Pedro ¿En qué? Moreno. Pedro ¿Cómo se llama? Moreno. ABC, creo. Luego les digo bien el dato, lo pongo en el WhatsApp. Pero les dejan el Sí, ABC libro tal cual Impresiones. lo quieran. Muchas ABC gracias. Impresiones, la Ese es verdad muy sí es barato. muy buen lugar. Sí, es muy barato. Muchas gracias. Sí. De nada. En el WhatsApp, maestra, nos van a dar chance de anotar esos pendientes porque ahorita está por Sí, administradores. dejan muy bien los trabajos. Gracias. ¿Comentario? No nos dejan escribir, maestra. ¿No les dejan escribir? Ok, igual checo ese tema y ya yo les doy, les digo qué me dicen para la siguiente semana. Muchas Sí, por gracias, favor. maestra. ¿Alguna otra duda, comentario? Maestra, perdón, ¿me puede tomar asistencia? Soy Juana Macías Gutiérrez. Ingresé tarde, no supe que teníamos que entrar con la clase anterior, con el link que nos había mandado antes. Sí, el link es el mismo. Si quieren, para que lo tengan como muy a la mano siempre va a ser el mismo, siempre empezamos a las 10, para gracias, maestra. Soy Juana Macías Gutiérrez. ¿Alguien llegó después? Maestra. Sí, ya la registré. Sí, maestra. Ok, Rubén Rubén Alvarado. también me puso. Perdón. Rubén Listo. ¿Quién más? Alvarado. Rubén Alvarado. ¿Alguien más? Sí, ya quedó, Gracias, muy gracias. amable. Mire, perdón, me llegó un mensaje de Liz Guerrero, como que también es alguien que está inscrita y está perdida porque me pidió el enlace. Ya se lo envié y le dije que pues es el mismo de la primera clase, ¿no? Sí, Pero exactamente. no sé por qué, supongo que tiene algún problema o algo. Le comento para Sí, que igual. Ahorita voy a escribir para que chequen eso porque pues sí es importante que estén asistiendo para que se les pueda dar su constancia. Maestra, sí quedé registrado el día de hoy, María Concepción Márquez. Sí. Y ojalá Sí nos quedó. dé la oportunidad también de escribir, porque el libro, por ejemplo, a mí me llegó hasta el sábado y pues nos dijeron que desde el principio nos lo iban a mandar, ¿verdad? Y sí se me hace como que se tardaron mucho en enviarlo, vaya. Y como para recordarles o hacer algún comentario, por favor. Ok, sí, yo lo comento. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más faltó o llegó después? De los que no, los que nombré no estaban, ¿no? Ok, bueno, tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 presentes y conmigo 17, sí, correcto. Maestra. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el siguiente lunes. Sí, dígame. En la página de internet que iba a mandar, ¿usted no las manda en el WhatsApp para hacer ejercicios? Sí, ahorita yo para se la las memoria? mando. Sí, ahorita Ok, se las mando. gracias. Maestra. Muchas gracias. No, de Maestra. nada. Pues Maestra, gracias, bonita. Sí, nada más quería decirle, dígame. yo la clase pasada tengo falta porque me confundí en el horario. Como tengo otras materias a las 12, la última clase, si no ya cuando me conecté, ya había terminado y dije, ay, ya que me fijé, es de 10 a 12, ahora hasta me olvidó. Es la confusión porque las otras dos materias que tengo son de 12 a 2. Me confundí. Y si tengo Bueno, falta, nomás. pues, ni modo. Ok. Igual Muchas nomás para gracias. que cuiden eso, ¿sí? Para que Sí, no, ya no se estén me olvida. constantes. Sí, ya no Pues. se me olvida, maestra. Muchas gracias, muy amable. Un bonito Gracias, hasta día, luego. bonita semana y nos vemos Igualmente el bonito. siguiente lunes. Sí. Adiós. Igualmente, gracias, maestra. Gracias. Hasta luego. Gracias.
Gracias, Adiós. maestra. Adiós, compañeros. Adiós. Adiós. Cuídense, adiós.